Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatoria. Seguimos teniendo novedades, seguimos teniendo tristemente noticias sobre esos fallecidos, esa cifra de muertos y de personas intoxicadas, ingresadas en el hospital por beber alcohol metílico, por beber alcohol etílico mezclado, adulterado ilegalmente de contrabando con alcohol metílico, que resulta altamente tóxico para la salud, como explicamos anteriormente en otros episodios del podcast, que tiene graves consecuencias para la salud humana, que puede provocar daños internos en algunos órganos importantes, incluyendo daños al hígado, y que puede llegar incluso a provocar ceguera permanente, ceguera irreversible. Según datos proporcionados en las últimas horas por la oficina del gobernador de Estambul, son en concreto datos del día de ayer. El número de muertos ascendía ya solo en la provincia de Estambul, solo en Estambul, a al menos 30 personas. De hecho, en las últimas horas tenemos datos de que esa cifra ascendería ya a 37 muertos y 92 personas hospitalizadas a causa del consumo de alcohol adulterado, de alcohol manipulado, alcohol ilegal. Además, informó el gobernador de Estambul que entre el 1 y el 16 de enero, desde el 1 de enero, desde comienzos de año, serían ya al menos 29 las toneladas de alcohol ilegal, 29 toneladas, casi nada, que han sido incautadas en distintas operaciones policiales en toda la ciudad. Ha dicho el gobernador de Estambul en unas declaraciones publicadas en un comunicado publicado a través de redes sociales, ha dicho: quienes producen o venden alcohol adulterado causando la muerte a decenas de nuestros ciudadanos no son diferentes de los terroristas que asesinan a personas. Y ha prometido, por supuesto, seguir luchando contra esta lacra que, como hemos explicado anteriormente en otros episodios, pues es un problema que desgraciadamente ocurre cada año en Turquía, especialmente en los meses de noviembre, diciembre, enero también, incluso febrero, pues bien porque personas conscientes de ello compran alcohol en lugares o a personas compran alcohol de dudoso origen, alcohol con un etiquetado más que dudoso, pero que resulta más económico precisamente por ese contenido en alcohol metílico que da una mayor potencia, digamos, causa efectos mucho mayores, pero que también provoca, como decimos, daños muy serios, muy importantes en la salud. Pero también se están incautando botellas de alcohol ilegal vendidas en establecimientos con licencias para vender alcohol en la ciudad de Estambul. De hecho, han sido clausurados decenas de ellos, les ha retirado la licencia también. Lo contábamos en el episodio anterior del podcast. Muchos establecimientos que están autorizados a vender alcohol, es decir, una persona va a comprar a ellos alcohol confiando en sus establecimientos, pero los propietarios de estas tiendas, de estos establecimientos autorizados para vender alcohol, pues venden botellas que han adquirido de forma dudosa, de personas o de lugares donde el alcohol es de dudoso origen, en muchas ocasiones con etiquetados falsos, y es importante identificar, si acudimos a cualquier establecimiento, pues identificar que el alcohol que estamos comprando pues tenga un etiquetado en regla, que tenga un etiquetado auténtico, para evitar que nos estén vendiendo este tipo de alcohol manipulado que tiene efectos muy graves en la salud. Otra noticia que tenemos que dar en las últimas horas, una noticia triste, ha sido la muerte de Isaac Haleva, la muerte del que durante 23 años ha sido el rabino jefe de la comunidad judía de Turquía. Es un hombre con el que prácticamente nosotros hemos convivido. Nosotros llevamos escribiendo sobre Turquía, dando noticias sobre Turquía en nuestra web, en hispanatoria.com, pues
pues 17, 18 años. Y Isaac Haleva pues ya estaba ya era el rabino jefe de la comunidad judía de Turquía cuando nosotros empezamos a escribir y a hablar sobre Turquía. Ha estado durante 23 años, así que prácticamente nos ha acompañado, pero además en el caso de Haleva es que era una persona que tiene doble significancia para nosotros, aunque no compartamos su fe, su religión. Por un lado, era una persona, como se ha destacado en la ceremonia fúnebre que se celebró ayer jueves en la sinagoga de Nef Shalom, en Beyoğlu, en Estambul. Era una persona que tenía un carácter muy extrovertido, que es que era un hombre que siempre estaba sonriendo, que tenía un carácter muy amable, muy afable, siempre buscando la concordia, siempre buscando la hermandad, el que todo el mundo, fuesen cuales fuesen sus creencias, su cultura, su origen, que todo el mundo se sintiese parte de todo, que todo el mundo se sintiese bien. Y eso es lo que han destacado en el funeral de ayer muchas autoridades también que han asistido, incluyendo el ministro de Cultura y Turismo, Nuri Ersoy, o el propio gobernador de Estambul, del que acabamos de hablar, Davutoglu. Pero además, la doble significancia es que, como muchos judíos en Turquía, Isaac Haleva era un judío sefardí, era descendiente de esos judíos que España, que los reyes católicos expulsaron en 1492 y que en su mayoría acogió el entonces Imperio Otomano. Tras la creación del Estado de Israel, muchos se fueron a vivir a Israel, pero Turquía sigue teniendo una importante comunidad judía, sobre todo en Estambul o en ciudades como Estambul. Y Isaac Haleva era un hombre que hablaba judío-español, que es esa lengua que se llevaron los judíos sefardíes, los judíos de la península ibérica, con ellos cuando fueron expulsados, y que siguen hablando hoy en día. De hecho, en la noticia que hemos publicado en nuestra web, en mismanatole.com, hablando del fallecimiento de Isaac Haleva, tenéis un vídeo suyo titulado Isaac Haleva, una herida en mi corazón, en el que está subtitulado en inglés y en judío-español. Sí que es verdad que cuando veis la escritura en judío-español difiere en muchos casos del castellano actual, del español actual, pero cuando vosotros escucháis a Isaac Haleva en ese vídeo, que lo tenéis como decimos, en la noticia, es que entendéis el 90-95% de lo que dice, salvo palabras muy concretas, porque está hablando un español que es heredado del español medieval, de la época de los Reyes Católicos, cuando estaba casi formado el español actual, que ha seguido también su propia evolución, pero es un español que lo podéis escuchar, podéis hacer la prueba, escuchando ese vídeo, viendo ese vídeo de Isaac Haleva, un vídeo que realizó hace unos años ya, hablando en judío-español. Y es que su lengua es una de sus lenguas maternas. Él lo habla con toda soltura porque es la lengua de los judíos de Turquía. Pues bueno, como decimos, el jueves se celebraba el funeral por su fallecimiento en esta sinagoga, en la sinagoga de Nef Shalom, en Beyoğlu, que es una de las principales sinagogas de Estambul, de la ciudad. En realidad, aunque la ceremonia fúnebre tuvo lugar pues ayer, el 16 de enero, Isaac Haleva falleció el 14 de enero, 2 días antes. La muerte fue anunciada por la Fundación del Rabinato Judío de Turquía, y como decimos asistieron representantes muy importantes de la comunidad sefardí, de la comunidad judía de Turquía, pero también muchas autoridades de Turquía. Uno de los que habló en ese funeral fue el copresidente precisamente de la comunidad judía de Turquía, Isaac Ibrahim Zadeh, quien se refirió a Haleva diciendo que nos enseñó amabilidad y generosidad, y con su luz iluminó a todos los que estaban a su alrededor. También el ministro de Cultura y Turismo, que estuvo presente, pues tuvo unas palabras de recuerdo, de agradecimiento para Haleva, asegurando pues igualmente que se había ganado un lugar en el corazón de todos como un gran líder religioso, y dijo además que veía nuestras diferencias como una fuente de riqueza. Dijo, con su amor
por la humanidad construyó puentes entre comunidades, contribuyendo a la coexistencia pacífica entre gentes de diferentes creencias y culturas. Y uno de los momentos más emotivos de esa ceremonia fúnebre tuvo lugar cuando habló en representación de la familia ante los congregados en la sinagoga el hijo del rabino Isaac Haleva, Rav Naftali Haleva, que me aseguró antes de empezar el discurso, dijo: este es el discurso más difícil de mi vida, y pues destacó dijo cosas como que nuestro padre no solo era un rabino, sino también una guía para nuestra sociedad. Dijo que además de servir como rabino, pues recordó que había sido también maestro durante 39 años, que aseguró que había transformado las vidas de todos aquellos con los que trabajó, con los que convivió. Enseñó también además hebreo en la Facultad de Teología de la Universidad del Mármara de Estambul durante muchos años. Y dijo: una de las lecciones más grandes que me enseñó mi padre fue su humildad y su mirada positiva hacia la vida. Su principal lucha fue la de asegurar la unidad en nuestra sociedad, incluso aunque hubiese ideas diferentes. Se convirtió en una figura amada en nuestra sociedad y en nuestro país. Pues en fin, desde aquí este recuerdo, este pequeño homenaje que hemos querido hacerle a nuestra manera, hablando en este caso sobre su fallecimiento, aunque hemos hablado a lo largo de estos años muchísimas veces sobre Isaac Haleva, porque es un hombre, como decimos, que al margen de las creencias y la fe que tenga cada uno, era un hombre que inspiraba realmente pues un cariño tremendo por su carácter tan afable, y como decimos, pues por esa doble vertiente de no solo es una persona muy, muy entrañable, sino que además es que era un judío sefardí que hablaba, como tantos judíos de Turquía, hablaba judío español, que es obviamente algo que nos vincula mucho en este caso a las personas que vivimos o que tenemos nuestro origen en España. Y ya fuera de esto, fuera de las noticias que hemos publicado en nuestra web, hablar más brevemente, como siempre, de aquellas noticias que hemos tratado de forma más resumida en nuestros perfiles en redes sociales como X o Blue Sky. Bueno, mencionar la situación de ese acuerdo para un alto al fuego que alcanzaron en las últimas horas Hamás e Israel. Precisamente en el episodio anterior del podcast hablábamos de ese esperadísimo, de ese ansiadísimo acuerdo para lograr un alto al fuego que se logró con la mediación de negociadores de Qatar y Egipto, y también con el respaldo de Estados Unidos. El día de ayer, jueves, el acuerdo se espera que entre el domingo, pero en el día de ayer Israel volvió a bombardear varios puntos en Gaza, varios objetivos en Gaza, causando unas 50 muertes. Y es que ayer el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusaba a Hamás de intentar retrasar el alto al fuego, de intentar poner obstáculos al alto al fuego. Hablaba Netanyahu de una crisis de última hora que impedía ratificar ese acuerdo que se daba por ratificado, que por parte de Israel, por parte del gabinete de Netanyahu, era la única parte que quedaba por ratificarlo. Jamás ya lo había hecho, y Netanyahu nos salía ayer con esta declaración de última hora asegurando que jamás estaba poniendo condiciones de última hora, que estaba intentando cambiar los términos y que no iba. Netanyahu aseguró que no pensaba reunir al gabinete de seguridad israelí hasta que Hamás no aceptase los términos del acuerdo. Por parte de Hamás se negó rotundamente que hubiesen hecho ningún cambio, que hubiesen hecho ninguna nueva propuesta, que hubiesen puesto ninguna nueva condición, y se ratificó que ellos que estaban de acuerdo con lo que se había pactado y que ellos estaban totalmente comprometidos con el acuerdo. En las últimas horas, ya este viernes por la mañana, las últimas noticias es que parece que por presiones de Estados Unidos, el gabinete de Netanyahu, mejor dicho, su gabinete de seguridad,
se habría reunido y estaría en estos momentos, en el momento de grabar este episodio, estaría reunido desde hace aproximadamente hora y media en Israel para votar sobre este acuerdo de paz. En estos momentos, por las últimas noticias que estamos revisando, de agencias de fuentes internacionales, no hay novedades. El gabinete de seguridad de Netanyahu sigue reunido. Esperemos que el acuerdo se ratifique, pero desgraciadamente lo que hemos vivido en las últimas horas, después de esa buena noticia que dimos en el anterior episodio, que era la ratificación, que se había conseguido, que se había llegado a ese acuerdo entre los negociadores de ambas partes. En las últimas horas lo que hemos vivido, como decimos, desgraciadamente es lo que hemos experimentado ya en anteriores ocasiones, en anteriores momentos en los que a lo largo de estos 15 meses se ha llegado a algún tipo de acuerdo para, recordemos, no es un acuerdo de paz, es simplemente un acuerdo para cesar la violencia, para cesar los ataques, es simplemente un acuerdo de alto al fuego. Y en su momento, lo tratamos en este podcast y también en nuestra web, en mispanatolia.com, desde Hamás, un negociador Hamás, llegó a dar detalles sobre este problema, asegurando que continuamente se estaba encontrando, cada vez que quería negociar algún tipo de acuerdo, con que Netanyahu a última hora volvía sobre sus pasos y trataba de volver a poner problemas cuando ya se llegaba a un acuerdo, trataba de volver a poner, abrir, digamos, nuevos problemas, nuevos obstáculos, para evitar que se firmase el acuerdo o cualquier acuerdo, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, estos 15 meses. Siempre como excusas para evitar que ese acuerdo, que ese intento de parar la violencia en Gaza, pues se consiguiese, y siempre con fines políticos por parte de Netanyahu, que como sabemos está en una situación muy delicada en Israel. Nos tememos que eso es lo que ha pasado en las últimas horas. Ahora mismo, como decimos, está reunido ese gabinete de seguridad, veremos lo que pasa, pero desgraciadamente lo que hemos vivido en las últimas horas, muchos nos tememos que no es más que eso, que no es más que ese intento del gabinete de Netanyahu y del propio Netanyahu por tratar de dar la vuelta a esas negociaciones para retrasarlas todo lo posible. Y de hecho, ya hay prueba de esto, es que ya hay fuertes presiones. Ya las había, pero en las últimas horas se han materializado en declaraciones concretas por parte de los elementos más radicales del gabinete de Netanyahu, que apoyan, de hecho, al gobierno de Netanyahu. Hablamos de elementos radicales como el ministro Bezalel Smotrich, que ya ha dicho que como Netanyahu no se quede en la primera fase de las 3 que tiene el acuerdo, como pase la segunda, él se retira del gobierno y hace caer el gobierno. Si Smotrich se retira, hace caer el gobierno. La primera fase de ese acuerdo, ¿qué dice? Dice que se van a liberar a rehenes israelíes, a unos 33 rehenes israelíes, incluyendo mujeres, incluyendo heridos, incluyendo niños, ancianos, a cambio de la liberación de cientos de presos palestinos. Pero ha dicho Smotrich que si Netanyahu pasa a la segunda fase, que incluiría una retirada de las tropas israelíes de Gaza, que él se retira del gobierno y que hace caer el gobierno israelí. Por tanto, muy posiblemente estemos ante un juego político del propio Netanyahu de cara a su política interna, de cara a su política en Israel. En fin, veremos cómo evoluciona la situación. Esperemos que para bien, aunque muchos nos tememos que no va a ser así, que vamos a tener muchos problemas de este tipo y que no vamos a tener una paz duradera. En cuanto sepamos algo, en cuanto tengamos noticias de si finalmente el gabinete israelí, el gabinete de seguridad israelí, ha aprobado el acuerdo de alto al fuego, pues os lo informaremos a través de las redes sociales. Y acabar con una noticia curiosa que ocurría también a última hora o en las últimas horas de ayer, y la que informábamos a través de nuestras redes sociales, que tenéis el vídeo además en las redes sociales, y es el de una noticia en la provincia de Burdur, al oeste de Turquía. Una familia estaba en su casa, en un pueblo, y se encontró con que una vaca de grandes dimensiones, de 450 kilos, casi media tonelada,
y rompió de repente en su casa. Rompió una ventana de la vivienda, entró en la casa mientras estaban desayunando en el salón, y allí se coló en el salón, y obviamente la familia se llevó un buen susto y salió despavorida. Tenéis el vídeo en nuestras redes sociales, en X, en Blue Sky. Finalmente todo quedó en un susto. El animal estaba siendo trasladado a un matadero para ser sacrificado, cuando parece ser que se escapó y pudo ser capturado sin que hubiese heridos y sin que hubiese mayores problemas. Pues bueno, con esta anécdota finalizamos aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatolia.com y nuestras redes sociales. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.